Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sean todas, todos y todes bienvenidos a este podcast de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, su servidor Julio César Bermúdez Paz, es un placer tenerlas y tenerles aquí a todas las personas en este espacio que es súper importante para conocer nuestros derechos y, por supuesto, cómo emplearlos y pues bueno, también para procurar esta alta cultura de conocimiento a los derechos humanos. Recordemos que la principal causa de las violaciones a derechos humanos es su desconocimiento. Y pues bueno, como cada programa, tenemos un invitado muy especial el día de hoy y vamos a abordar un tema de suyo importante. Pues bueno, es parte de estos derechos fundamentales y parte de este entramado básico de los derechos humanos, como es el derecho a la educación. Y en esa ocasión tenemos con nosotros al maestro en Derecho, Pedro Alberto Carreón Ramos. ¿Cómo se encuentra usted, maestro? ¿Qué tal, maestro? Muchas gracias, todo muy bien. Muy contento de estar aquí en este espacio y de poder compartir algunas ideas en torno a la educación en derechos humanos y el derecho a la educación. Excelente. Cabe recalcar que el maestro Carreón Ramos, pues bueno, es capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Pues bueno, tiene una amplia trayectoria en situaciones de capacitación y sobre todo experto en las situaciones del derecho a la educación. Pues bueno, maestro, vemos que el derecho a la educación es un derecho básico y es un derecho fundamental. Bien, es parte de estas situaciones básicas de los derechos. Es decir, no podemos entender como tal los derechos humanos si no contemplamos el derecho a la educación. Y pues bueno, vemos que en México hay una situación particular de los derechos humanos. Sin embargo, maestro, dígame, ¿por qué la educación en derechos humanos? ¿Cuál es la importancia de educar en derechos humanos? Claro que sí. Muchas gracias. Pues Julio, te platico que principalmente hablar del derecho a la educación implica que cuando nosotros accedemos a este derecho, pues es como tal también acceder a otros derechos más, porque si nosotros no conocemos cuáles son los derechos humanos va a ser muy difícil que sepamos cómo exigirlos, y para el conocimiento de estos derechos pues se necesita del derecho a la educación. Entonces, como tal, José Bonifacio Barba, en términos muy concretos para no hacer muy amplio esta exposición, habla de que la educación es un proceso de transmisión de información que habilita a las personas para que puedan realizar ciertas acciones. Es un conjunto de rasgos de la persona, conductas y formas de interacción consideradas socioculturalmente como correctas. Entonces, en términos generales, pues esta transmisión de información habilita a las personas para llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, si nosotros no tenemos, como ya lo menciono, la educación, no tenemos acceso a esa educación, va a ser muy difícil que podamos nosotros saber cómo exigir los demás derechos humanos. Entonces, por lo tanto, es más que fundamental este derecho y pues bueno, ver a la educación como un derecho humano, pues hay que entender lo que es una garantía social. Es algo que las autoridades están obligadas a garantizar y por lo tanto, pues tiene que utilizar todo un entramado institucional para que las personas podamos tener acceso a ella, así como otros derechos sociales, como es el derecho a la salud. Sin embargo, la educación también es fundamental en este sentido de que se busca que se instruya a las personas para que sepan cómo exigir estos derechos pues de la mejor manera posible, ¿no? de forma pacífica, que es la parte ideal. Y así como garantía social, este derecho humano a la educación pretende hacer que la escuela, además de la familia, también se ocupe del desarrollo en valores de las personas. Como sabemos, pues la familia es el núcleo básico, es el inicio de esta formación para las personas, pero lo ideal es de que también la escuela ponga una parte importante para esa promoción de los valores y que se pueda enseñar en la escuela, se refuerce en casa y se puede enseñar en casa y se refuerce en la escuela. Entonces esto sería como una sinergia que debiera de estar constante para que en su momento pues nuestra sociedad pueda transformarse, ¿no? Y pueda ser una mejor sociedad. Y hablando de esto, pues lo importante que es la educación en derechos humanos, porque es importante la educación en derechos humanos aquí en nuestro país, en México, porque es un conjunto de actividades de educación, pero también es un propósito de carácter cultural y político.
Y vemos que principalmente, ¿qué es lo que muchas veces se dice, ¿no? Que culturalmente en México tenemos muchísimos problemas y que nuestra cultura de repente no nos deja avanzar a desarrollarnos como país, o quizás nuestra democracia en ocasiones podemos decir que es endeble, que está debilitada, y esto tiene mucho que ver en esta falta de educación en derechos humanos, y por eso es que decimos que tiene un propósito de carácter cultural y político, porque la política pues es para todas las personas, ¿no? Y dicen que si nosotros como ciudadanos, ciudadanas no nos enrolamos en la política, pues otras personas van a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, precisamente la educación en derechos humanos trata de explicar esto, y por eso es tan importante, porque necesitamos permear a la sociedad en este conocimiento de derechos humanos como elementos básicos para que podamos vivir con dignidad. Y como tal, también esta educación en derechos humanos se encuentra orientada a crear una cultura universal de derechos humanos y pues como tal desarrollar aptitudes en las personas para que puedan defender sus derechos, los promuevan y también pues que los apliquen en su vida cotidiana, ¿no? Perfecto, maestro. Y bueno, una pregunta que me surge derivado de esto que usted comenta. ¿Desde qué nivel o a qué edad es apropiado que nosotros comencemos a tener esta educación en derechos humanos? Muy bien, pues considero que pues obviamente desde la familia que se empiece a dar esta formación, pero desde los primeros años, o sea, yo creo que desde el kinder, porque precisamente parte de los objetivos o de las metodologías que tiene la educación en derechos humanos tiene que ver con la apreciación de lo lúdico, del juego. Entonces, por eso es importante que desde los primeros años, desde que la niñez es muy pequeña, los kinder, desde las guarderías, se pueda de alguna manera, obviamente de forma lúdica, conforme a la edad y conforme a las posibilidades de cada uno de los grupos, se pueda impartir o se puede impulsar la educación en derechos humanos desde muy temprana edad. No se diga ya en la educación básica, por supuesto que en la educación superior, o sea, es un tema que debe de ser transversal. Iba a decir que es transversal, la realidad es que no lo es. Necesitamos hacerlo transversal y necesitamos que nuestro país, desde los primeros años de vida, por medio de diferentes estrategias, diferentes metodologías, se empieza a inculcar la educación en derechos humanos, porque eso es lo que nos va a ayudar de alguna manera a transformar una cultura y poderla llevar a un mejor lugar, ¿no? a nuestro país, buscar un desarrollo, buscar el respeto, la dignidad, etcétera. Perfecto. Maestro, y también me surgen otras dudas. Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales antecedentes del derecho a la educación en esta parte de los derechos humanos? Sí, claro que sí, Julio. Ahí, pues bueno, podemos hablar de que principalmente a nivel Latinoamérica, si me permites enfocarme a eso, sobre todo para aterrizarlo a la parte de nuestro país. Adelante. Pues los principales antecedentes, hay muchos antecedentes, sin embargo, de lo más importante, vamos a remontarnos más o menos a la década de 1980, que es con el surgimiento de los movimientos de educación popular, de alguna manera que encabezados con la ideología de Paulo Freire, con esta pedagogía del oprimido, que es un libro bastante bueno, que les recomiendo pues a todas las personas para que puedan leerlo y entenderlo, sobre la educación popular, estos movimientos de educación popular que se empezaron a dar en un contexto donde había dictaduras, 1980, que países como Chile, Panamá, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, vivían dictaduras y diversos movimientos sociales empiezan a impulsar esta ideología de Paulo Freire, denominada pues lo que es la pedagogía crítica o la educación popular, y es en este contexto que la educación en derechos humanos se empieza a insertar en América Latina. En el caso de México, nosotros no vivíamos una dictadura, sin embargo estábamos en este periodo denominado Guerra Sucia, en donde sabemos que está pues caracterizado por una implementación de medidas represivas por parte del gobierno y en complicidad con las fuerzas militares para reprimir a la oposición política. Entonces este periodo pues muy convulso y muy complicado en México, en ese contexto pues grupos sociales empiezan a impulsar esta educación popular, en donde prácticamente lo que se busca es que los educadores
incitan a los educandos a conocer la realidad de manera crítica y actuar sobre ella de manera transformadora. O sea, que no nos quedemos únicamente con lo que el discurso oficial o lo que el sistema nos está tratando de inculcar, sino que nosotros cuestionemos. O sea, que los educandos cuestionemos todo lo que está establecido, lo que el sistema dice, lo que se dice en las noticias, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto convulso es que se empiezan a impulsar por medio de las luchas sociales y podemos dividir la incrustación, por así decirlo, de la educación en derechos humanos principalmente en esta etapa, 1980, se empieza a hacer este fenómeno en la que los movimientos sociales hablan sobre la educación transformadora, educación liberadora de Paulo Freire, pero también este periodo son 10 años muy importantes que a voz de Ana María Rodino, que es una educadora costarricense argentina, nos divide en esta etapa de 1980, también nos habla de la década de 1990 y estamos hablando ya lo posterior al siglo XXI, ¿no? Los inicios del siglo XXI. Entonces, ella hace como esta distinción de estas tres visiones. La primera visión es la visión jurídico-política, que es la de 1980, que es la que les comento que es cuando los movimientos sociales empiezan a impulsar todo el tema de la educación en derechos humanos. Es principalmente con la creación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuando se comienza a hablar como tal en forma de la educación en derechos humanos y la creación de esta institución es la que va dando impulso, ¿verdad? Posterior a ello, para 1990, conocida por Rodino como la visión pedagógica, es aquella que introduce la educación en derechos humanos en diferentes currículos de las escuelas de diversos países latinoamericanos, entre ellos nuestro país, México, y se desarrollan materiales didácticos y metodológicos para instruir la educación en derechos humanos. Entonces, por eso es que se le llama también visión pedagógica, es como empezar a verlo ya desde las aulas y empieza a tener un poquito más de presencia la educación en derechos humanos en nuestro país y pues en general en Latinoamérica. Y posterior a ello viene lo que es el comienzo del siglo XXI con la dimensión político, la doble dimensión política pedagógica, la cual nos habla de que la educación en derechos humanos se empezó a traducir en políticas públicas, permitió que se empezaran a monitorear las obligaciones de los estados y se comenzaron a desarrollar propuestas pedagógicas globales y es aquí cuando viene el decenio de los derechos humanos, en donde también son 10 años a partir de 1995 que empiezan a hacer mayor ruido el tema de la educación en derechos humanos. Entonces así es como va evolucionando y nos pasamos a esta última etapa que es la del siglo XXI, los inicios del siglo XXI, pero ha sido un proceso sumamente lento, ha sido un proceso que requiere de trascender las aulas, la academia y los espacios de las organizaciones no gubernamentales. O sea, es algo que debe de verse ya desde lo cotidiano. Y para ello se necesitan muchísimas cosas y es realmente muy complejo el aterrizar la educación de derechos humanos en nuestro país, pero en términos generales, Julio, estas son como las etapas en las cuales la educación en derechos humanos va entrando en nuestro país y podríamos ampliarnos muchísimo hablando de estos antecedentes, pero principalmente son estos, ¿no? Son estos los que nos empiezan a traer la educación en derechos humanos a nuestro país. Excelente. Bueno, como vemos, como parte de estos procesos transformadores y revolucionarios, evidentemente tienen una amplia gama de antecedentes y muy compleja, ¿no? Como justamente usted lo comenta. Pero dígame, maestro, algo que también me llama mucho la atención y que parece que es muy importante. A todo esto, ¿cuál es el objetivo o cuál es la razón de ser como tal de los derechos humanos en la educación? Así es. Bueno, pues objetivos realmente son muchos, son muchos los objetivos, además de que en cada demarcación, en cada contexto social, hay diferentes pedagogos, estudiosos del derecho, expertos en derechos humanos que tienen una visión distinta o que de alguna manera lo aterrizan de diferente forma el tema de derechos humanos. Pero si podemos hacerlo como de una manera un poquito, concretar como tal, el objetivo central de la educación en derechos humanos y también a palabras de un latinoamericano muy, muy destacado, un chileno, Abraham Magenzo, que es un doctor en educación, que es quien ha avanzado o de los principales referentes en la materia de educación en derechos humanos. Él menciona que el objetivo central de esta educación es desarrollar en el estudiantado las competencias para participar en la democracia,
defenderla y perfeccionarla, lo cual pues es un objetivo general, pero sumamente complejo. Imagínense qué se necesita hacer para que pues de alguna manera tengamos esas competencias las personas para poder participar en esta democracia, pero no solo participar en ella, sino defenderla y perfeccionarla. Y no se diga en un país como México, en donde pues la democracia de repente es un poco, podemos considerar que es débil, y que pues hay países que llevan muchísimos años con democracia y que van creciendo. Nosotros llevamos realmente poco con democracia y pues es un poquito endeble, o es un poquito débil, y lo vemos en la realidad política, ¿no? Sin embargo, ese es el principal objetivo, pero para nosotros lograr que las personas o el estudiantado tenga estas competencias, pues se necesita como tal formar sujeto de derechos, ¿no? Que así lo llama Magenzo, es formar sujetos de derechos. Entonces, esta formación de sujetos de derechos también es algo muy complejo, porque implica que las personas como tal, de alguna manera conozcamos los cuerpos normativos, ¿verdad? Conocer cuerpos normativos, que para esto no se necesita ser un licenciado en Derecho, estamos de acuerdo, o sea, sino que con el hecho de que en la escuela a nosotros nos puedan inculcar el conocimiento de ciertas leyes, que sí, claro, hay muchas leyes que son sumamente complejas, pero estamos hablando de que un panorama general, que por lo menos conozcamos estas leyes que tienen que ver con derechos humanos, ¿verdad? Entonces, o por lo menos lo general en materia de derechos humanos. También este sujeto de derechos debe poseer competencias lingüísticas, que tenga esta capacidad retórica, que se sepa expresar, que tenga mucha cultura, o sea, que se le inculque la lectura, porque obviamente cuando nosotros leemos, pues se mejora nuestra manera de expresarnos, nuestro lenguaje. Entonces, el tener capacidades lingüísticas es parte importante de un sujeto de derechos. El también ser capaz de actuar sobre el mundo, saber a qué instituciones podemos acercarnos cuando tengamos algún problema de violaciones a derechos humanos, que nos reconozcamos o sepamos reconocernos como sujetos autónomos en el reconocimiento de otras personas, o sea, saber que hay una diversidad y que así como yo tengo mi autonomía, tú tienes la tuya, y poder convivir entre las diferencias que tengamos las personas, y pues como tal que sea vigilante de las otras personas. En términos generales es mucho más complejo que esto, pero resumiendo, esto es lo que es crear un sujeto de derechos, y esto pues se debe de crear en las aulas, en las familias, y debe de permear ahora sí que en la cotidianidad, ¿no? Buscar otro de los objetivos fundamentales es que a partir de los sistemas educativos se promueva el aprendizaje de valores que sean coherentes con los sistemas que estamos viviendo de gobierno, en este caso el democrático, ¿no? Conocer que la dignidad de la persona, la participación ciudadana, la solidaridad, entre muchas otras cuestiones que tienen que ver con la democracia, y por eso son los principales objetivos que tiene la educación en derechos humanos. Entonces esto es algo muy general, pero a la vez para aterrizarlo se vuelve bastante complejo. Sí, por supuesto. Y bueno, también a todo esto, creo que otro de los elementos importantes justamente de la educación es el método. Claro, por supuesto. Maestro, háblenos un poquito de las metodologías, o cuáles son, o si son varias, es una metodología que permea en la educación en derechos humanos en México. Así es, Julio. No, pues efectivamente, como lo comentas, pues creo que son varias. Más bien son varias las metodologías. Sabemos que la metodología pues es fundamental para impartir la educación en derechos humanos, y es la que permite alcanzar los objetivos, ¿no? Entonces, por supuesto, como tú bien lo comentas, pues la metodología es algo súper importante. Y en pocas palabras, la metodología en la educación en derechos humanos, y sobre todo retomando las ideas de Magenzo y también de Rosa María Mújica, que una mujer peruana que también experta en estos temas educativos, se considera que como lo veníamos mencionando, la cotidianeidad es el lugar pedagógico ideal, o sea, la práctica diaria. Que si nosotros, poniendo un ejemplo, si nosotros vamos a la escuela y nos empiezan a enseñar sobre educación en derechos humanos, pero siempre estamos con la misma técnica de que el maestro, la maestra habla, el educador, la educadora está hablando y hace exposiciones llanas, exposiciones aburridas, pues bueno, va a ser muy difícil. La idea es, como ya lo mencionaba hace rato, revalorar lo lúdico o lo dinámico, y poder de alguna manera atender a cada contexto la forma en la que nosotros podemos dar a conocer la educación en derechos humanos. Entonces, más allá de una exposición que sea aburrida, sino que empezar a hacer la interacción. Y si un maestro o una maestra nos está hablando de derechos humanos, pero nosotros vemos que en sus acciones no está siendo congruente, pues por supuesto que esto no va a poder ser parte de las personas, ¿no? O sea, uno necesita educar con el ejemplo, no solamente
dando lo que es la educación, son los derechos humanos, qué es la dignidad, sino cómo lo aterrizamos. Y para eso la metodología tiene que ser de alguna manera dinámica, lúdica, en donde nosotros por medio de ejemplos, de análisis de casos concretos, etcétera, podamos atender el tema de derechos humanos. Obviamente esto dependiendo de la edad, ¿no? O sea, nosotros obviamente no vamos a hablar de la sentencia de la Corte Interamericana sobre, por ejemplo, la Rosendo Radilla Pacheco a niños de primaria, ¿no? Estamos de acuerdo que tiene que ser dependiendo de cada contexto. Quizás podemos hablar más de la atención al conflicto. En lugares como por ejemplo en Nepal, tienen en sus clases, hay una clase que se llama tolerancia al fracaso. Entonces imagínense, o sea, que en una escuela te enseñen a que perder, en la pérdida también está el gane, ¿no? O sea, que tolerancia a la derrota, o sea, tolerancia a fallar. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender cuando fallamos? O sea, ¿cómo lo convertimos o lo sublimamos en algo positivo? Entonces eso se me hace muy interesante porque pues, en la escuela no nos enseñan a que cuando pierdes, ¿qué se puede hacer, no? O sea, ¿cómo le haces para poder atender a ese tipo de conflictos, ¿no? Cuando algo te sale mal, cuando tienes un fracasas en algo, ¿cómo lo toleras o cómo haces para salir avante frente a ello, ¿no? Entonces esto es parte de las ciertas metodologías, buscar el enriquecimiento personal, la interacción, promover el tema de la autoestima, estimular la valoración de los demás, permitir el disfrute, como les vengo diciendo ya muchas veces, rescatar el valor pedagógico del juego, asumir el pensamiento de que todas las personas aprenden de todas. Entonces son muchísimas las metodologías, sin embargo, lo fundamental es que sepamos que en la cotidianeidad es en donde se van a empezar a absorber esta educación en derechos humanos y hay que construir módulos temáticos, como ya decía, hay que estudiar casos concretos, revisar historias de vida, el respeto a la ciudad, el cuidar la ciudad, el conocer la historia de la ciudad, el conocer a los principales actores sociales, ver cómo se desarrollan en la vida. Eso es la cotidianeidad y es ahí donde podemos hacer todas las metodologías. Perfecto, maestro. Bueno, qué interesante, porque sí, justamente estamos nosotros superimpuestos a que tenemos ciertos tipos de metodologías para educar, ¿no? Y siempre, por ejemplo, a ganar y no a disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Exactamente. Que es parte justamente de esta situación de las pedagogías de la crueldad, ¿no? Educar en la crueldad para, digamos, no educar en el amor, sino en la crueldad, en ese tipo de situaciones que se me hace terrible. Sin embargo, maestro, pues bueno, el programa básicamente está por terminar. Sin duda quedan muchos temas o tópicos por abordar derivados de este estudio de la educación en derechos humanos en México. Sin embargo, pues bueno, yo le agradezco mucho el hecho que esté aquí con nosotros, que se haya tomado un poquito de su tiempo para hablarnos de esto y por supuesto que esto va a levantar seguramente muchas dudas, muchas inquietudes y ojalá que sean inquietudes para hacernos crecer. Muchas gracias, amigo. Pues un placer estar aquí y pues gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven y ojalá que podamos seguir platicando sobre educación en derechos humanos en estos espacios. Al contrario, muchas gracias a usted por su presencia y pues bueno, también a todas, todos y todos ustedes les agradecemos mucho su presencia. Mi nombre es Julio César Bermúdez Paz y a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, muchísimas gracias por todo y recuerda, CDH contigo.